Buenos días, mis queridos hermanos. He decidido por la gracia de Dios y después de estudiar el asunto con mayor profundidad todavía, prepararos un segundo vídeo sobre el asunto de salir de las ciudades. La verdad es que estoy sorprendido de lo que está pasando. Veo mucha confusión en el pueblo de Dios y eso me sorprende muchísimo porque yo entiendo que deberíamos de haber estado preparados para ese momento. Hace tiempo, además, y que no teníamos por qué estar sorprendidos. En otro día vi un material de los grupos de jóvenes de toda América Latina, de Estados Unidos, haciendo preguntas que para mí son preguntas básicas, muy sencillas, que yo creo que deberían haber estado bien estudiadas y bien sabidas en nuestras iglesias, ¿no? No comprendo por qué estamos tan confundidos, cuando en realidad deberíamos de estar ya preparados y como dije en la anterior reflexión, debería de ser un momento de alegría, porque el tiempo es corto, queda muy poco para que nuestro Señor venga a recogernos, ¿no? Entonces, no entiendo por qué no sabemos la línea de tiempo de los acontecimientos que están por venir. Y tampoco entiendo por qué tenemos tanta confusión cuando tenemos todo lo que necesitamos para este momento y además la seguridad, la promesa de nuestro Señor que vamos a estar protegidos. Por lo tanto, sinceramente no comprendo la confusión y por eso he decidido traeros unos textos más, aunque hay muchísimos más, pero no pretendo alargar mucho la exposición dentro de lo que cabe, ¿no? Y en esos textos vamos a ver si hay razones para estar confundidos o no. Ese vídeo lo he titulado "Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades", y que es parte de un texto que vamos a repasarlo en ese vídeo, en este material, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos tiene el Señor preparado y vamos a ver si es justificado estar tan confundidos como lo estamos, ¿no? Sinceramente me estoy preguntando qué es lo que están haciendo los diligentes del pueblo de Dios, ¿no? Yo creo que deberían de haber preparado el pueblo para estos momentos y para nada deberíamos de haber estado tan confundidos como parece ser que lo estamos, ¿no? Fijaos, a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Y aquí fijaos, está diciendo durante años. ¿Y de qué años estamos hablando? Fijaos, mis queridos hermanos, ese texto apareció en Review and Herald con la fecha de 27 de septiembre de 1906. 1906. Más de un siglo. Más de un siglo. Por eso digo, estoy sorprendido de por qué estamos tan confusos. Sí, Dios nos ha advertido hace mucho, mucho tiempo, en realidad. Y
A día de hoy todavía seguimos sin saber lo que está por venir. Y lo tenemos todo escrito. Todo, de verdad. Creo que no hay un tema que no lo entendamos en cuanto a lo que necesitamos para ese tiempo. Tenemos todas las promesas que necesitamos. Y sabemos, por lo que está escrito, lo que va a acontecer. Por eso digo, no acabo de entender la confusión, ¿no? Fijaos, muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Y esto deberían de ser los pastores, entiendo, los diligentes del pueblo, ¿no? Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino que las familias puedan salir al campo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. ¿Entendemos? No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero este mensaje no es para ahora, que también, ¿no? Pero fijaos cuánto tiempo hemos tenido para poder tomar ese tipo de decisiones. Ahora quizás puede ser que la presión del tiempo y de los acontecimientos pues nos puedan un poco, ¿no? Pero que esas decisiones tenían que haber estado tenían que haber sido tomadas hace tiempo, mucho tiempo, más de un siglo, lo dijimos antes. La advertencia lleva mucho tiempo con nosotros. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos, en este asunto debe haber una dirección sabia. Y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Pero Dios no nos puede aconsejar si nosotros no estamos decididos. Si nosotros no entendemos el mensaje y nosotros no entendemos qué es lo que nos aconseja Dios, que es salir de las ciudades, pues en cada etapa de nuestras vidas, si nosotros no le pedimos a Dios que nos diga cuál es el momento oportuno para salir, pues difícilmente vamos a estar aconsejados, ¿verdad? Porque Dios no contesta a lo que no le preguntamos. Él no influye sobre nuestras decisiones o sobre nuestra libertad. Somos nosotros los que tenemos que pedir consejo y Él está más dispuesto que dárnoslo, por supuesto. Pero si no hacemos las preguntas correctas y en el tiempo que corresponde, no vamos a recibir respuestas. Eso está claro. O a lo mejor recibimos respuestas, pero de la fuente que no nos conviene, ¿verdad? Habrá instrumentos que son humanos que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. ¿Entendéis? Podemos recibir consejos, pero de personas que no están aconsejados por el mismo Dios, ¿no? Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Comprendemos? Dios está más que dispuesto a aconsejarnos. Pero primero habrá que preguntarle, ¿no? ¿Y cómo vamos a preguntarle si no conocemos las advertencias, es decir, lo que está escrito, y tampoco hemos tomado ninguna decisión al respecto? Y me refiero a la decisión de, Señor, queremos salir, cuándo es el momento y cómo hemos de hacerlo.
¿verdad? A eso me refiero, para que no se me entienda mal. Hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Fijaos, la primera frase. Pero vayamos hasta abajo del todo y vamos a ver de qué tiempos estamos hablando. Fijaos, 1902. Estas son las fechas. Ese mensaje es de estas fechas, del principio del siglo pasado. O sea, más de 100 años. Y la pregunta es, ¿dónde están ubicadas nuestras instituciones? En las ciudades. ¿Dónde viven la mayor parte de la feligresía? En las ciudades. ¿Hemos entendido el mensaje? Pues no sé. Mirando lo que ha pasado en todo este siglo, yo diría que no mucho, ¿verdad? Debemos tener obreros para esas instituciones y si éstas están ubicadas en las ciudades, eso significa que las familias de nuestro pueblo deben establecerse en ellas. ¿Vemos dónde está el error? Si la institución está en la ciudad, la gente está en la ciudad. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. ¿Entendemos las causas? Y ahora vemos los efectos 100 años después. Por eso estamos confusos. Porque a pesar de llamarnos hijos de Dios, creo que no hemos recibido muy bien el mensaje de nuestro Dios. ¿Sí? Y quizás cabe preguntarse aquí, ¿y quién nos aconsejó hasta ahora de estar como estamos? El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Es mi mensaje. Lejos de las ciudades, lo hablamos en la exposición anterior. Voy a intentar recalcar en ese momento. Debemos de juntarnos en familias, incluso en grupos de familias, porque la sierva del Señor nos aconseja que estemos en ciertos grupos, no muy numerosos, pero puede ser 2 o 3 familias, que nos conozcamos bien, que nos entendamos bien y que juntos podamos hacer una labor para poder vivir en el campo, porque la vida en el campo no es una vida fácil, es una vida bastante difícil, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de ese grupo tiene que haber personas con habilidades para las distintas tareas que el trabajo en el campo y una casa, una vida en el campo requieren, ¿verdad? Necesitamos estar preparados para vida en el campo. No es tan fácil. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de tomar una decisión en función de la capacidad que cada familia, grupo, tengan. Ir tan lejos como es posible y razonable. Porque vamos a ver más adelante, porque vamos a tener que tener conexión con las ciudades, ¿verdad? Vamos a necesitar herramientas y distintas cuestiones, aparte de que vamos a mantener una obra misionera dentro de las ciudades. Incluso por cuestiones obvias, pues puede ser que los hijos estén estudiando en las universidades, aunque se puede hacer la distancia en distintas partes del mundo, ¿no? O que podamos tener algún trabajo en las ciudades. O sea, tenemos que hablar de todas esas cuestiones, ¿verdad? Y que son particularidades según el sitio del mundo donde estés y la coyuntura del espacio, ¿no? De las ciudades, porque no todas las ciudades son iguales, no todas las culturas son iguales, en fin, no todas las coyunturas son iguales. Por lo tanto,
debemos de ser razonables, ¿verdad? Pedirle a Dios consejo y no tomar decisiones apresuradas, sino que hay que actuar como realmente somos, hijos de Dios, con suficiente sabiduría para poder tomar una decisión con conocimiento de causa, ¿vale? Lo digo sobre todo porque en el vídeo anterior hubo quien, a pesar de intentar estar lo más equilibrado posible, me acusó de terrorismo religioso, ¿verdad? Y eso para mí me lo tomo realmente como una broma porque creo que eso no relata más que y revela más que un desconocimiento profundo de los consejos de Dios, ¿verdad? Si en ese tiempo todavía estamos con terrorismo religioso, pues ¿qué os voy a contar hace 100 años, ¿no? En fin, lo voy a tomar como es, como un comentario desafortunado. No creo que es otra cosa. Sigamos. Hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no. Aquí se refiere a predicar el mensaje, ¿no? Da igual que la gente lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar. Nosotros tenemos que buscar las oportunidades y predicar la verdad a la gente. Tenemos que saber que tenemos un mensaje específico que iluminará la tierra en ese tiempo y que mucha gente tendrá que tomar sus decisiones, en este caso sí apresuradas, porque no tiene más tiempo para su salvación, ¿verdad? Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Y quizás aquí puede estar la respuesta de por qué tan pocos jóvenes se quedan en nuestras iglesias, ¿verdad? Porque quizás no hemos sido lo suficientemente sabios como para saber cómo retenerlos. Y si hubiesen vivido alejados de la ciudad, quizás las tentaciones de la ciudad no hubiesen pesado tanto, ¿verdad?, en las decisiones que ellos toman. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas, realizadas para advertidas de lo que acontecerá sobre la tierra. ¿Entendemos? Tenemos que dar un mensaje sobre las ciudades, pero desde puestos de avanzada, es decir, estando en el campo y visitar las ciudades. Porque estar dentro de las ciudades y predicar que hay que salir de las ciudades mientras estás dentro, pues claro, en realidad es lo que ha pasado. ¿Cómo vamos a advertir a nadie que salga mientras estamos viviendo dentro de la ciudad? Eso es muy difícil, ¿no? Un poco hipocresía, diría yo. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Y aquí quiero pararme un momento porque creo que este mensaje es muy importante. Debemos de tener en cuenta que es posible que se nos ofrezcan las posibilidades de vivir con gente que no conocen a Dios y que no tengan ningún tipo de interés, pero que puedan ofrecernos una casa, terreno, espacio donde convivir con ellos. Y quizás podamos caer en esa tentación, ¿verdad? Pues el consejo de Dios es que no debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. En realidad está hablando de esta situación. No comprometernos, ¿verdad?, con personas que podrían a la larga crearnos problemas. Por lo tanto, el consejo sabio sería que dentro de lo posible, no quiero hablar en términos absolutos, aunque creo que el mensaje queda suficientemente claro y no es mío, es de lo alto, es que no deberíamos de juntarnos con este tipo de problemas, porque a la larga pueden darnos problemas y tenemos que saber que los tiempos que están por delante, aunque vayan a ser cortados y que van a ser bastante rápidos, pero que Dios quiere que nos evitemos esos problemas, en realidad, ¿sí? O sea que quizás sería muy inteligente tener el consejo en cuenta. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo.
¿Veis? Sobre esto está hablando. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Este es otro consejo que debemos de tenerlo en cuenta. Hemos de buscar sitios en donde quizás la gente que nos rodea, ¿verdad? Los pueblos, las zonas donde estemos en el campo, porque no creo que va a ser muy fácil que alguien encuentre una casa justo en el campo, ¿sí? Es un poco difícil eso en esos tiempos que vivimos. Puede ser que en algunos sitios esté, ¿no? Pero en los países que están un poco más desarrollados, pues un poco más complicado, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta la influencia de las iglesias que nos rodean, la fe de la gente que nos rodean. Por lo tanto, debemos de intentar buscar sitios en donde el guardar el sábado no cree un problema serio, ¿vale? Este es otro consejo, quizás deberíamos de tenerlo en cuenta. El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Este es el texto del Éxodo, que creo que deberíamos de conocerlo todo. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. ¿Cuánto de lejos? Ya lo hablamos. ¿Cuánto podemos permitirnos estar tan lejos? ¿Verdad? Entender que tenemos que desplazarnos a la ciudad, o si tenemos que vender productos de los campos para mantenernos, hay que tener en cuenta el desplazamiento, coche, en fin, una serie de cuestiones que en cada grupo, en cada familia, pues tienen que valorar, ¿vale? Y por último nos dice, nos esperan tiempos difíciles. Yo creo que ya estamos en esos tiempos en realidad. Pero bueno, desgraciadamente tenemos que hablar ahora de este asunto porque más vale tarde que nunca, ¿verdad? No es ahora tiempo para el que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. Y aquí lo que está diciendo es que no tenemos que quedarnos pegados a las propiedades que tenemos, a lo que hemos conseguido durante probablemente todo este siglo, ¿verdad? Donde ya teníamos la advertencia pero que la desconsideramos, pero que aún así no tenemos que estar pegadas a esas propiedades, ¿verdad? Que tenemos en las ciudades o en las ciudades especialmente, ¿no? Pues que tengamos la capacidad de quizás renunciar, vender, para que podamos salir al campo. Y probablemente en algún momento puede significar incluso mal vender. Porque después de esa pandemia que estamos sufriendo ahora, va a venir una crisis muy profunda económica. Y aquí quiero pararme un momento. Debemos de entender claramente que los tiempos que hemos vivido hasta ahora no van a ser para nada parecidos frente a lo que hemos de vivir a partir de ahora. Porque va a venir crisis tras crisis tras crisis. ¿Verdad? O sea, nosotros no podemos esperar nada bueno de esa tierra. Por lo tanto, más vale tener en cuenta los consejos de Dios, ¿verdad? Os aconsejo que estudiéis por vosotros mismos, ¿vale? No os quedéis con solamente lo que se os presenta por ahí. Incluso esta misma reflexión, ¿no? No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Debemos de estar preparados en realidad, aunque tenemos que salir al campo, sabemos que también de allí vamos a tener que salir. ¿Sí? Porque la crisis que se viene, pues acabará con un decreto de muerte. Y si realmente somos estudiosos de la palabra de Dios, deberíamos de saberlo. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, se refiere la sierva del Señor en aquellos tiempos a los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal,
será para nosotros una amonestación. Pero aquí quiero pararme un momento, porque yo no sé por qué el pueblo de Dios tiene un problema. Nos estamos fijando tanto en la ley dominical y no entendemos que cuando se va a dar decreto de la ley dominical, el pueblo de Dios ya está sellado. Hermanos y hermanas mías, debéis de entender, en ese momento no hay nada que temer. Estamos sellados. En el tiempo del decreto dominical ya estamos sellados. Por lo tanto, nuestra preocupación tiene que ser mucho antes. Es ahora. Nuestra preocupación es, ¿seré sellado? Ese es mi problema profundo, no que viene la ley dominical. Cuando viene la ley dominical, ya es tarde. No lo sé por qué veo muchos mensajes por todas partes y no logro comprenderlo. Y eso viene precisamente del desconocimiento y de la línea de tiempo de los acontecimientos. Otra vez vuelvo a preguntar, no sé qué están haciendo nuestros pastores, porque el pueblo está en confusión total. Cuando viene la ley dominical, estamos sellados. Por lo tanto, ya es tarde para hacer nada. Es ahora el tiempo. Es ahora. No entonces. No nos equivoquemos. Entonces era tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Entendemos? Vamos a abandonar grandes ciudades, menores, las pequeñas, y vamos a ir, como sabíamos de siempre, a las montañas. Pero es que en este momento ya estamos sellados. Por lo tanto, en este momento ya no hay nada que preparar. Ya deberíamos de estar preparados y sellados para este momento. ¿Sí? Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Qué texto más interesante. Los 144,000, los que estarán en vida cuando Cristo viene, estarán avisados de la hora cuando Jesús vendrá. Lo dice el texto y no es el único, hay muchos más textos. Por lo tanto, ¿entendemos que no estamos en desconocimiento de nada? O sea, no hay nada para cual temer. Nada en absoluto. ¿Sí? Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era estruendo de trueno y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar de Sinaí. ¿Lo entendemos, hermanos? O sea, vamos a estar sellados. No hay nada que temer. Y ya, si no estamos sellados, es decir, no hemos pasado por los días previos al día de la expiación, es decir, no nos hemos preparado y tampoco comprendimos el día de la expiación, ¿verdad? Porque el sellamiento al final del día de la expiación es cuando ocurre y luego pasamos por lo que los textos nos están explicando ahora, ¿no? La ley dominical, decreto de muerte, el tiempo será cortado al máximo y vendrá el Señor. ¿Sí? Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. ¿Sí? Lo que estábamos hablando. En su frente llevaban escritas esas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz. Fijaos en ese texto. ¿Vale? Aunque no esté en rojo, luego lo miraremos. Pido disculpas porque el móvil, alguien me está llamando en estos momentos, ¿no? Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz. ¿Qué estado teníamos nosotros? Santo y feliz. ¿Y por qué? Porque estamos entendiendo los tiempos en los cuales vivimos. Y nosotros no vamos a saber que estamos sellados. Lo sabemos porque nos lo dice el texto. Pero no lo sabemos en realidad. ¿Sí? Y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. ¿Qué querían hacer? Encarcelarnos.
estemos atentos a lo que está diciendo el texto ahora. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo, ¿qué pasó? Con el poder del Espíritu Santo, hasta los demonios obedecerán. Fijaos, es cuando empieza nuestra mayor obra, justo cuando ellos nos persiguen. Y nosotros, por el poder del Espíritu Santo, vamos a hacer esa obra que iluminará la tierra. Es ahora cuando lo vamos a hacer, estando sellados, ¿verdad? Llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando la humanidad y la divinidad ya está junta, ¿sí? Adán restaurado. Entiéndase por Adán, humanidad, todos nosotros, ¿sí? Todos que hemos aceptado el mensaje y entendido, claramente está, ¿no? Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. He puesto a nuestros pies para que se entienda muy bien. Parece ser que la traducción no está muy, no está del todo acertada, ¿no? Pero fijaos lo que están haciendo ellos. Dice, ellos reconocerán que nosotros somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Por el poder que está en nosotros. ¿Sí? Reconocerán a Dios que está envuelto en su templo. Ya lo hablamos en reflexiones anteriores. Os invito a que lo veáis. ¿Vale? Bueno, ¿entendéis ahora que no tenemos por qué estar confusos, ni con miedo, ni nada por el estilo? Los hijos de Dios tienen todo lo que necesitan para poder entender los tiempos en los cuales vivimos, ¿verdad? Por lo tanto, yo os diría estar confiados. Ahora sí, preparándonos, ¿verdad? Mientras hay tiempo, preparémonos. Y no nos olvidemos que vamos a tener que estar preparados lo suficientemente para poder entregar al mundo este mensaje distinto, poderoso, que iluminará la tierra. Eso quiere decir que mucha gente lo aceptará, aunque sea en el último momento. Pero mucha gente lo aceptará. Bueno, espero que os he podido explicar un poco más este tema de salir de las ciudades y los acontecimientos que están, aunque no es todo, ni está, tampoco es la línea de tiempo correcta del todo, ¿verdad? Pero en grandes rasgos, quería ayudaros, hermanos, para que no estéis confusos, ni desesperados, ni temerosos, ni con miedo, porque lo que está por venir es un momento glorioso, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Durante siglos, todos los hombres de Dios, y mujeres por supuesto, han esperado este momento. Y nosotros tenemos el privilegio. Este momento es un privilegio a pesar de lo que vamos a tener que pasar. Es el privilegio de ver a nuestro Rey con nuestros ojos. Ya es la hora. Espero que os haya gustado esta reflexión y si os ha gustado, suscribiros al canal, compartid y ruego que Dios os bendiga y os acompañe todos los días a partir de ahora en adelante. Amén.